Buenas noches tengan todos. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Una noche más en este su programa Aclarando Conceptos. Desde Anzoátegui Televisión, primero lo nuestro. ¿Quién les habla? Rafael Acuña Pitol. Como lo hacemos cada semana, vamos a tocar temas de interés colectivo. En este día hemos invitado a uno de nuestros patrocinantes, al doctor Balmore Rosales, del Colegio de Contadores Públicos. Pero el tema que tocaremos es un tema que está en el tapete, que es la nueva ley de pensiones. Esa ley tiene a muchos preocupados. Le damos gracias al licenciado Balmore Rosales y queremos entrar a este su programa con el concepto de qué es una pensión. Bienvenido, doctor Balmore. Muchas gracias, mi estimado Rafael Acuña, a este programa ya visto por muchos, es un referente en la comunidad, aclarando conceptos. Bueno, ciertamente nos sale en el mes de mayo esta nueva ley de protección a las pensiones. Este beneficio que se viene otorgando desde la ley del Seguro Social Obligatorio a través de su ente, el IBSS, que tiene que ver con pensiones por jubilación, por incapacidad, sobrevivientes, que otorga pues, a quienes están asegurados. Pero por supuesto se ha vuelto insuficiente el pago de la pensión porque este está anclado a lo que es un salario mínimo en Venezuela. Entonces se quiere hacer un pago adicional, una contribución adicional que esta ley establece para incrementar este monto de las pensiones a sus beneficiarios. Ok, pero este programa se llama Aclarando Conceptos. Conceptualicemos. No tiene que ser una cuestión textual, pero conceptualicemos para nuestra audiencia qué es una pensión. Bueno, la pensión es lo que se recibe luego de tener la antigüedad, producto del trabajo, la jubilación. Por ejemplo, en el caso del Seguro Social, que es una ley nuestra del Seguro Social, el trabajador que tenga más de 750 semanas cotizadas y al mismo tiempo la mayoría de edad, 55 la mujer, 60 el hombre, ya puede alcanzar o solicitar su beneficio de la pensión por jubilación. Pero también tenemos aquellas donde el trabajador ha tenido algún accidente y luego de más de un año de reposo médico, entonces el médico decide incapacitarlo. Usted tendrá una pensión por incapacidad. La incapacidad puede ser parcial o de carácter total. Y también está en caso de muerte del asegurado, entonces los sobrevivientes, hijos y la cónyuge pueden entonces solicitar beneficios de la pensión por sobrevivientes. Ok, muy bien. Hay ahorita en mayo se promulgó la nueva ley, una ley de protección. Vamos a llamarlo así, una ley de protección. Esta ley ha dado mucho de qué hablar. Tiene apenas 14 artículos, muy digerible a la lectura, pero bueno, siempre hay las dudas. ¿Y quién más que el presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado en Anzoátegui para aclarar esas dudas? Vamos a cuál es la finalidad específica de la ley en un ABC, para que nuestros televidentes entiendan un poco. Sí, efectivamente, es una mejoría adicional a lo que ya venían recibiendo por parte del Seguro Social, una contribución de carácter tributaria adicional que tendrá que mejorar pues este beneficio a los propios asegurados. Es la esperanza que todos tienen y es una intención loable, se lo merecen. Quien ya ha tenido una trayectoria en el trabajo, quien ya ha cotizado durante 15, 20, 30 años, pues ya se merece una pensión digna. Y en ese sentido, pues entonces la Asamblea Nacional, Poder Legislativo, ha promulgado esta ley vía Ejecutivo Nacional, se publica en Gaceta Oficial y la intención es precisamente una contribución adicional para estos beneficiarios del Seguro Social. Ok, vamos a ir cerrando ideas. Pues entonces quiere decir que el espíritu, propósito y razón del legislador en este caso, debido a las circunstancias económicas, es la mayor protección de aquellos que están ya en estado de pensión. Sí, claro, se ha hecho la observación
de que si ya tenemos una contribución por pensiones en la propia ley de Seguro Social, cuando el patrono contribuye, paga el Seguro Social, está pagando salud y pensiones. Ok. La prestación de la salud tiene que ver con los hospitales propios del IBSS y las pensiones a sus asegurados. Esta ley dice, bueno, esto es una contribución adicional a la ley de Seguro Social para mejorar, y además tiene como nombre la ley que es frente al bloqueo imperialista y las sanciones económicas que tiene el país. Bueno, suponemos que cuando pase esta circunstancia pudiera desaparecer esta contribución adicional, porque ya tenemos esta ley propia del Seguro Social, antiquísima, Sí. histórica, que se viene aplicando, y lo que hay que mejorar en todo caso es el salario mínimo de los trabajadores, y en esa medida pues aumenta el aporte de los patronos y los propios trabajadores y mejora el beneficio de la seguridad social. Sí, ese es una, sí, porque la denominación de la ley, la ley de pensiones, no recuerdo bien el acrónimo. Ley de protección a las pensiones Ley de frente protección al bloqueo económico de las pensiones. Ok, sí, eso puede ser un paliativo, más no es la solución al problema. ¿Usted conoce cuáles son las cifras, más o menos, las cifras de pensionados en Venezuela? ¿Cuántas personas se beneficiarían con esta ley? Bueno, se estima que está en el orden de los 5 millones de pensionados. En algunos cálculos que han hecho por ahí algunos propios contadores públicos que les gustan los números, dicen, bueno, ¿cuánto podemos recaudar? ¿Cuánto podrá ser la mejora adicional de las pensiones? Entonces, no hay un resultado monetario materialmente importante, ¿no? Creo que inclusive no se ha logrado lo esperado en la recaudación. Hay alguna presión en este momento para que las empresas que no hicieron su declaración la hagan, porque ahí hay varias circunstancias, ¿no? Si una empresa está inactiva, pues no le toca hacerla, porque no tiene capacidad económica para afrontar el pago. Pero en todo caso, pues veremos que termine este mes de junio, que arranque julio, a ver cuánto nos será la información de gobierno en cuanto a recaudación. Sí, sin entrar a la polémica, porque te entiendo que usted es contador público, licenciado en contaduría, con muchos años y mucha experiencia, muy conocido en la zona, de hecho director de un instituto muy importante de capacitación en el área de contaduría y en el Sí. área de todo lo que son las nuevas estructuras y todo esto en la parte contable. Entiendo que según su experiencia, ¿usted conoce algunas experiencias parecidas a esta situación en algún parte del mundo, algún derecho comparado, algo solo a nivel de información, pues? Bueno, tenemos referencias muy buenas de países europeos, por ejemplo, que permiten que la persona de la tercera edad o luego de alcanzar sus niveles para gozar de una pensión, pues son montos importantes, ¿no? Que le permiten su manutención, sus medicamentos, su recreación inclusive, ¿no? Y en el caso de Latinoamérica, pues muchos han ido a la vía privada, los fondos de pensiones, el caso de Chile, Argentina, donde entonces el trabajador escoge cuál fondo de pensiones privado aportar, y es el que le va a dar el beneficio a futuro. Sí. Entonces, bueno, allí pues hay la voluntad de cada quien y por supuesto el beneficio que reciba posterior. Bueno, de verdad que este tema de las pensiones es un tema bastante neurálgico y bastante importante para nuestra comunidad, que podamos conversar con especialistas sobre este tema y sobre esta nueva ley de pensiones. Pero vamos a un corte y ya volvemos con el licenciado Balmore Rosales, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado Zulia. Bueno, estamos de vuelta en su programa, aclarando conceptos, con el licenciado Balmore Rosales del Colegio de Contadores Públicos. Estamos trabajando, estamos hablando sobre la ley de pensiones y lo que son las pensiones. Estas pensiones, esta ley de pensiones, esta ley protectora de las pensiones, ¿aumentaría el nivel de vida en los pensionados si se ejecuta tal como está establecido? Es lo que esperamos. Okay. Pero en todo caso aún no tenemos cifras
de la posible recaudación de esta contribución y tendremos que ver la repartición a posteriori entre todos los beneficiados. Entonces, esperamos que esto pueda mejorar sustancialmente el pago de la pensión, materialmente hablando, a cada beneficiario, pero aún no tenemos cifras al respecto. Bueno, vamos a entrar a lo que realmente a veces les incomoda o les angustia a pequeños empresarios, a grandes empresarios. ¿Quiénes son los sujetos activos y quiénes son los sujetos pasivos de esta ley? Bueno, en este caso el sujeto activo se le otorgó al CENIAT, que es el recaudador de los tributos internos nacionales, IVA, impuesto a la renta, aduana, y entonces se le ha otorgado también como el ente recaudador, fiscalizador, sancionador de esta contribución a las pensiones, que originariamente las contribuciones tienen un ente parafiscal, paralelo al Fisco Nacional, como el caso del IBSS, en el caso del Seguro Social, el INSES, la ley del INSES, el LOCTI tiene su ente que es FONACIT, ley de deporte tiene su ente que es el IND. Entonces son contribuciones que se manejan a través de un ente con sus propios funcionarios que recaudan, que fiscalizan, que sancionan el incumplimiento de la norma, y por eso se le llaman contribuciones parafiscales. Pero en este caso, esta contribución se le ha otorgado el poder controlador y recaudador al CENIAT, que es de los impuestos nacionales. Es un tributo, y los tributos son los impuestos, tasas y contribuciones. Le toca entonces aplicar sanciones. Hay una sola multa que está en la propia ley de protección a las pensiones, que es por la omisión de la declaración o la extemporaneidad, que son 1000 veces la tasa de cambio de mayor valor del Banco Central de Venezuela. Se usa la moneda del euro como tasa de mayor valor en este momento, serán 1000 euros, en caso de omisión o declaración extemporánea. Los demás incumplimientos de deberes formales o materiales se aplican por el Código Orgánico Tributario. En este caso, funcionarios del CENIAT les tocará entonces fiscalizar, revisar y posiblemente aplicar sanciones en caso que haya incumplimientos por parte de un contribuyente. El sujeto pasivo de esta ley es la persona jurídica de carácter privado. Muy específicamente es a ese sector de contribuyentes pasivos a quien va dirigido la norma, la aplicación del aporte a la contribución a las pensiones. Por lo tanto, los que tienen RIF-B, fondos de comercios, personas naturales, no están dentro de esta ley, están no sujetos, ni siquiera hacen declaración, tampoco harán aporte. Solamente personas jurídicas, RIJ, de carácter privado. Quedan excluidos entonces los que son de carácter público, instituciones y órganos, institutos autónomos y entidades de carácter público quedan excluidos de este aporte, de esta contribución. Pero además de que sea una persona jurídica de carácter privado que tenga actividad económica. Ese es el segundo elemento, que es el hecho imponible, lo que va a originar la obligación del pago. Tener actividad económica, tener capacidad de pago, capacidad contributiva, de acuerdo a lo que está en el artículo 316 de la Constitución Nacional. Todos los tributos tendrán que medir la capacidad contributiva del contribuyente. Si una empresa está inactiva, porque bueno, no tiene contratos, no tiene obras, pues mal podría estar obligada a pagar esta contribución porque no tiene ingresos, no tiene venta, no tiene facturación y no tiene capacidad de pago de esta contribución. Entonces, por eso la ley enfatiza en decir, bueno, que sea persona jurídica de carácter privado, pero además que tenga actividad económica. Se entiende por actividad económica la producción, venta de bienes o la prestación de servicios. Es una actividad económica, sea de carácter mercantil o civil, porque también entran acá el caso de los honorarios profesionales, las grandes firmas de contadores públicos, despachos de abogados, que entrarían acá porque la ley especifica, bueno, sean compañías anónimas, asociaciones civiles de personas, sean sociedades en nombre bueno, en comandita simple, este tipo de sociedades mercantiles que están en nuestro Código de Comercio, y también las asociaciones civiles o sociedades civiles de personas entran como sujetos pasivos de esta ley, que tienen RIJ, son personas jurídicas de carácter privado y que además tengan actividad económica, que tengan facturación para que tengan capacidad de pagar esta contribución a las pensiones. Ok, y en el caso de asociaciones civiles,
sin fines de lucro, también tienen, aun cuando tienen RIF J, tienen que pagar esta contribución. Mira, ahí tenemos realmente una disyuntiva Porque porque... también, permítame un Sí. momentico para complementar, para Ajá. completar la idea, porque están las fundaciones, las iglesias cristianas, Sí. que son asociaciones civiles regularmente, y están las asociaciones civiles sin fines de lucro, pues, que son las organizaciones no gubernamentales. Estas organizaciones también tienen que pagar esta contribución. Bueno, esa actividad económica tiene como fin una utilidad, ingresos, menos costos, menos gastos, alguna Claro. utilidad, alguna rentabilidad. Ese es el propósito de la actividad económica. Y esas definiciones las podemos conseguir pues, Claro. de carácter universal, ¿no? En el caso de una entidad sin fines de lucro, cuyo propósito es recaudar montos tal vez inmateriales, porque es una fundación de carácter cultural que ofrece alguna obra de teatro, alguna show de danzas, etcétera, y puede cobrar una entrada que el propósito es la misma capacitación de quienes están allí formándose en esa área cultural. Diríamos que no hay una actividad económica propiamente dicha que tenga como objetivo la utilidad o la rentabilidad, sino que es la propia inversión para lo cual han sido creadas como tal. Las iglesias cristianas, el ingreso que tienen es el diezmo de quienes asisten a la congregación, de carácter voluntario. ¿Cómo lo Eso no se entiende como un ingreso de carácter gravable ni en el IVA ni en el impuesto a la renta, no se entiende como una actividad económica, no se factura. Eso no entraría acá a efectos de la contribución a las pensiones. Los condominios, que lo que hacen es recaudar entre sus copropietarios para los gastos comunes de ese condominio residencial, eso no es actividad económica. Ese ingreso no se factura, no se declara en el IVA ni en el impuesto a la renta, porque no es producto de una venta, no es actividad económica. Ahí estarían los condominios, aunque tienen RIF J, son de carácter privado, pero no tienen actividad económica. Estarían fuera del alcance de esta ley, al igual que una iglesia evangélica o también la iglesia católica, porque es una persona jurídica de derecho público. La iglesia católica, por un concordato entre la Santa Sede del Vaticano y el Congreso de Venezuela del año 64, le da el carácter de entidad de carácter público a la iglesia católica, las diócesis, arquidiócesis y los seminarios. Entonces están fuera de esta ley la iglesia católica y la iglesia evangélica pues también porque no tiene actividad económica, no se dedican a vender nada en particular. De igual manera, esas asociaciones civiles, por ejemplo las cooperativas, que son todos estos miembros cooperativistas que se unen para hacer una actividad, pero todo lo que ellos retiran para su propia manutención del societario no se considera salario. Esos aportes no estarían dentro de la base imponible de esta ley, en el caso de las cooperativas. Las cooperativas no pueden tener trabajadores, sino por un periodo máximo de 6 meses. Luego de ese periodo o lo retiran o lo ingresan como societario de la cooperativa. Entonces, si la cooperativa no se maneja con trabajadores porque todos son miembros de la cooperativa, ahí no hay pago de salarios. Y todos esos retiros que hacen los societarios no entra como un pago a lo que se le pueda calcular el 9% por el aporte a la contribución a las pensiones. Sí, este tema es bien interesante porque, como lo dice, la actividad económica tiene que tener una actividad económica que genere ingresos, que genere beneficios, que genere utilidad, tal como lo establecen las normas contables. Pero vamos a un corte y ya volvemos porque esta conversación está muy interesante, licenciado Armore. Vamos a un corte y ya volvemos. Estamos de vuelta en su programa aclarando conceptos desde Anzoátegui Televisión, primero es lo nuestro, con el licenciado Balmore Rosales, presidente del Colegio de Contadores Públicos. Una de las grandes preocupaciones, y seguimos con el tema de las pensiones y la nueva ley de pensiones, una de las grandes preocupaciones es la alícuota que establece la ley de 15%. Dice hasta el 15%. Correcto. ¿Usted pudiera, por favor, tranquilizar a nuestra audiencia con respecto a ese tema? Sí, ciertamente la ley cuando sale publicada, entonces nos dice que tendrá una alícuota de hasta el 15% y remite la potestad al Ejecutivo Nacional para que fije esa alícuota. Hubo varias propuestas de parte de cámaras con industria, la ABDT, las cámaras empresariales y de profesionales que, bueno, decían, bueno, que estuviesen un 5 y un 8%,
pero finalmente el gobierno la fijó mediante un decreto del Ejecutivo Nacional en un 9%. Al menos para este año 9%, esperamos que se mantenga o disminuya a futuro, ¿no? Verá entonces el gobierno la recaudación que tendrá con esa alícuota del 9%. Sí, pero ¿y la carga imponible? Bueno, la base imponible, La base se imponible. le va a aplicar el 9%, que es lo que está vigente, a los salarios pagados en la entidad de trabajo, y dice la ley, y todo aquello no salarial. Entonces, bueno, ahí ha entrado, por supuesto, un conflicto de criterios, porque pueden haber muchos bonos de carácter no salarial y sería injusto que se aplicara sobre lo que no es salario, porque tenemos la Ley Orgánica del Trabajo, de las trabajadoras y los trabajadores, que en su artículo 107 establece que toda contribución que pague el patrono lo hará sobre el salario normal del trabajador. Y el mismo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo establece como salario normal lo que gana el trabajador de forma recurrente, fijo, dejando fuera el salario normal pagos accidentales o eventuales. Entonces esta ley que es una ley ordinaria, no tiene carácter orgánico. Esta ley de contribución a las pensiones dice que todo el salario y las bonificaciones de carácter no salarial. Bueno, yo pudiera decir que hay ahí tal vez una intención de que se incluya en la base de cálculo muchos conceptos que los patronos han dicho a los trabajadores que no tienen carácter salarial. Le pagan un bono de transporte y el bono de transporte es un subsidio a los gastos de transporte que, de acuerdo con el artículo 104 de la propia Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, los subsidios que el patrón otorga al trabajador para permitirle obtener bienes o servicios es salario para el trabajador. Así que le estoy dando un bono al trabajador para los gastos de transporte y un subsidio a los gastos de transporte. Tiene carácter salarial. De igual manera, le han hecho ver a los trabajadores que algunos pagos que reciben en las empresas, un bono especial, mira, esto no es salario, pero realmente es salario en el fondo, porque todo lo que gana el trabajador a cambio de servicio es salario para el trabajador. Entonces, la ley tal vez quiso protegerse acá, en decir, bueno, salario y todas esas bonificaciones de carácter no salarial que los patronos vienen pagando a los trabajadores, para incluir precisamente todos estos bonos o pagos que hacen ver los patronos los trabajadores que no tienen carácter salarial, pero que en el fondo es salario, porque lo dispone libremente el trabajador. Entonces, a esa base, a esa suma de esos pagos que recibe el trabajador, se le aplicará el 9% y es el pago que hará el patrono al trabajador. No hay aporte de los trabajadores, no habrá retención por nómina a los trabajadores por esta contribución a las pensiones. Es solo un aporte patronal cuando la empresa tenga actividad económica y sobre la totalidad de los salarios, y dice la ley, y las bonificaciones de carácter no salarial. Bueno, se viene pagando también obligatorio por ley el cetatique socialista o bono de alimentos, que no tiene carácter salarial. Entonces, de acuerdo con la ley de protección a las pensiones, habría que incluir también ese cetatique en este beneficio de cálculo de la contribución a las pensiones. Pero recuerdo que tenemos entonces la Ley Orgánica del Trabajo, que dice en el 107, no, solamente el salario normal es la base de cálculo. Y tenemos, por otra parte, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, que establece en el artículo 112, 110 y 114 el límite para cotizar, hasta 10 salarios mínimos vigentes en el país. Tenemos el salario mínimo pues aún vigente desde marzo del 2022 en Bolívar 130, y 130 por 10 son 1.300 bolívares. Entonces la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, que bajo ese imperio está la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda, Ley del Régimen Prestacional de Régimen de Empleo, y bueno, también debería estar la Ley del Régimen Prestacional de Salud y de Pensiones. Entonces, estas leyes son de carácter orgánico y dicen que todo lo que tiene que ver con la seguridad social en el país tienen que regirse por esta Ley Orgánica de Seguridad Social. Entonces, el artículo 110 establece que toda esta parafiscalidad se rige por esta ley y el Código Orgánico Tributario, que es la norma de carácter tributario en el país. Bueno, vamos un poquito a meternos, porque estoy viendo que te manejas muy bien con la parte de las leyes. Y en la parte laboral, en algún momento,
va a haber alguna sentencia que agarre y ponga orden otra vez en todo esto. ¿Por qué digo esto? Porque en el ejercicio del derecho laboral, cuando entendemos que toda remuneración, provecho, ventaja, cualquiera sea su forma de cálculo, es salario. Correcto. Es salario. Esto en algún momento va a tener que haber una sentencia que ponga orden. Ahora, veo la temporalidad. O sea, yo lo estoy viendo desde el punto de vista jurídico y tú lo ves desde el punto de vista como contador. Veo la temporalidad de esta ley. Porque desde el mismo acrónimo, desde el mismo momento en que le pones la coletilla que es para defender de un bloqueo económico que no es mentira, que es cierto, que no es, pudiera ser que esta ley simplemente desaparezca o se diluya en el tiempo. Yo no conversaba, hace rato, por cierto, conversaba sobre la legalidad o no de este tipo de situación. Estamos en una situación atípica, realmente, porque ninguno de los conceptos estudiados desde lo que es el ordenamiento jurídico nacional e internacional te permite de que la bonificación no sea parte del salario. Esa es una gran preocupación que se tiene. Pues tarde o temprano tiene que sumársele. No sé qué opinas tú al respecto. Bueno, el artículo... O sea, aquí estamos elucubrando, sí. No estamos... Claro, el artículo 105 de la Ley Orgánica del Trabajo, la trae los trabajadores del 2012, en el 105 establece lo que no es salario. Okay. Bueno, no es salario, por ejemplo, algunos pagos que pudiera hacer el patrono al trabajador para alguna ayuda de carácter de emergencia, Temporal. por funeraria, por ejemplo. Eso es algo eventual, un hecho sobrevenido, familiar, y el patrono le ayuda en ese gasto de cubrir los gastos de funeraria. O dotarlo de uniformes, para lo cual contrata a un fabricante para que provea los uniformes a los trabajadores. O útiles escolares, que es una vez al año tal vez, para ayudar a esos trabajadores que tienen hijos en edad escolar. Entonces, bueno, algunos son del criterio, bueno, si la ley dice que todas las bonificaciones de carácter no salarial entran, entonces estaríamos hablando de todos estos que acabamos de mencionar. Claro. Yo creo que no, porque dice la ley lo pagado al trabajador. Salario y bonificaciones de carácter salarial pagados al trabajador. Cuando yo le doto de uniformes, que no tiene ese beneficio social, no tiene carácter salarial, estoy contratando a un proveedor, a un fabricante de uniformes, no se lo pago directamente al trabajador. Cuando yo estoy pagando los útiles escolares, también es contra una factura, un reembolso, o el colegio del hijo del trabajador, o la librería que surte los útiles. Una farmacia. Sí, o el caso de la funeraria, etcétera, o también los medicamentos, ciertamente. Pero, por ejemplo, algunos he visto, porque me lo han preguntado, no, en mi empresa me dan un bono funerario todos los meses. Bueno, eso no tiene sentido de ser, ¿no? Bueno, me acuerdo del Montepío. Me dan un bono medicamentos todos los meses, como no salario. Claro. Bueno, pero tiene la evidencia el patrono de que él se enfermó, de que él usó ese dinero en medicamentos. Entonces sí lo dispone libremente salario para el trabajador. Bueno, verdad que es un tema bien interesante. Vamos a seguir con Balmores Rosales en el próximo corte. Vamos a un corte, ya volvemos. Estamos de vuelta en su programa Aclarando Conceptos. Doctor, el licenciado Balmores, ¿dónde debemos declarar? ¿Cuál es el periodo específico para declarar? Bueno, esta norma, como toda norma tributaria, establece lo que es el sujeto pasivo, el hecho imponible, la base imponible, la alícuota a aplicar, que es el 9%, el hecho imponible es la actividad económica, que da origen a obligación tributaria, la base imponible son los salarios pagados a los trabajadores, y las modificaciones no salariales, también establece la ley, y el periodo es mensual. Entonces, todos los meses, el mes calendario, hay que aplicar sobre lo pagado en el mes anterior el aporte de la contribución a pensiones en el mes siguiente, según el terminal del RIF de cada empresa. Providencia que publicó el CENIAT como plazos límites para declarar. Desde el 4 de junio empezaron a hacer declaraciones hasta el día 18 de junio. Fue la última declaración de contribución a las pensiones. De cada quien se ubica con su terminal de RIF. Esa es la fecha límite. Pueden declarar antes, por supuesto. No hay sanción por declarar antes. Pero no puede declarar fuera de esa fecha porque ya sería una declaración extemporánea que tendría una sanción específica.
Así que todos los meses calendario nos toca pagar esta contribución a las pensiones. Bueno, es un trabajo adicional, una declaración adicional que se agrega sobre todo para contadores públicos que están en libre ejercicio de la profesión, que prestan este servicio a sus clientes de la comunidad de negocios. Y le he dicho a los propios agremiados, bueno, hay que incrementar un poquito los honorarios, aunque sea porque tengo un tiempo adicional que tengo que conectarme al portal fiscal de CENIAT, que tengo que hacer el cálculo sobre la base de las nóminas para efectos de cumplir adecuadamente y oportunamente con esta contribución a las pensiones. Es decir, que es un tiempo adicional y una declaración adicional que hay que hacer a los clientes cuando es un contador externo. Y cuando es un contador interno, pues también tendrá yo un valor agregado en el trabajo para efectos de cumplir con esta contribución y evitar sanciones, que es lo que siempre es nuestro servicio de los contadores públicos, ser preventivos, ser oportunos y apegados a la legalidad siempre. Licenciado Balmore, ¿hay contratos a tiempo determinado o a tiempo indeterminado? ¿No hay una diferencia en esta ley? Para los efectos de salario, no importa si el trabajador está contratado a tiempo determinado, hora determinada, está fijo, tiene contrato de trabajo o no lo tiene. Es un trabajador, una relación laboral que se puede aprobar por muchas otras vías y puede ser un trabajo eventual, inclusive, temporal, pero igualito todos esos salarios entran para este cálculo de la contribución al aporte a las pensiones. Va a ser un poco difícil controlar eso, ¿no? Bueno, esa es la tarea del CENIAT, a través de sus funcionarios, fiscalizar, hacer una auditoría, una revisión, y si hay diferencias en el pago y lo que el funcionario determina, pues entonces allá habrá un acta de reparo donde cuantifica el tributo emitido y las multas e intereses moratorios. Sí, porque una pequeña, yo creo que lesiona un poco las empresas pequeñas. ¿Qué opinas tú como contador? Claro, una empresa pequeña que ya viene soportando la carga tributaria, del impuesto a la renta, el IVA que cobra a sus clientes y que también lo tiene que pagar él a sus proveedores, todo lo que significa la seguridad social de INSE, seguro social, régimen de empleo, ahorro habitacional, además hay otras leyes como deporte, drogas, ciencia y tecnología, entonces se agrega una más, un elemento más. Ya hemos visto algún incremento en los precios de artículos y servicios en el mercado, porque termina el empresario trasladando vía precio del producto o del servicio este nuevo elemento de costo de su estructura en la empresa para mantener sus márgenes de utilidad, de ganancia, de tal forma que podemos ver algún índice de pronto de incremento en la inflación en este mes de mayo, de junio, en razón de esta aplicación de este nuevo elemento de carga tributaria de contribución a las pensiones. Entonces, claro, habrá empresas que no pueden aumentar, porque ya tenían unas ventas hacia la baja y tienen restringido allí la clientela y les va a ser difícil aumentar precios, ¿no? Me lo han comentado algunos clientes. Acá hay una lechería y una empresa que tiene 416 trabajadores. Sacando la cuenta, estamos hablando de unos $8,000 que le tocaba pagar mensual. Y sin poder aumentar el precio del producto, del servicio, porque ya tenía pues unas ventas bastante restringidas allí hacia la baja, ¿no? Y así pues muchas empresas, otras que tenían por ahí 7,000 trabajadores. Entonces por supuesto que la cuantía es un monto importante a pagar, $10,000 mensuales que no estaban previstos en el presupuesto inicial. Y esto por supuesto va a empezar a dar un ajuste en los precios de productos y servicios que termina pagando el consumidor final, nosotros, cuando vamos a comprar, pagando este incremento, que a su vez la empresa paga la contribución a las pensiones, que a su vez va a nuestros viejitos, que también ellos incorporan al mercado ese ingreso a la pensión, en medicamentos, en alimentos, o sea que todo es el círculo de la economía. Si tuvieras la potestad, yo te preguntara, ¿cuál es la solución para todos estos órganos parafiscales? Yo creo que generan un gran peso. Yo creo que tienen una función, pero generan un gran peso en todo lo que es los pequeños y medianos productores, los pequeños y medianos empresarios, los emprendedores. O sea, terminas metiéndonos en una camisa de fuerza a todo aquel que quiere invertir. ¿Qué le recomendarías tú como presidente del colegio o como Balmore Rosales, contador público reconocido y conocedor del tema? Sí, ¿Qué recomendarías tú al Estado? Tiene que haber incentivos
para que haya creación de nuevas plazas de trabajo, de nuevas empresas, y los incentivos siempre vienen por rebajas en los impuestos, exenciones o exoneraciones, de tal forma que hasta la inversión extranjera pueda venir al país a invertir porque tiene allí un goce de un beneficio de carácter fiscal. Es así como se mueven las economías, en todo caso. En la medida que aumentas aún más la carga tributaria, puede más bien haber a lo inverso, que se sale la gente de la formalidad y va al campo informal, de los cuales hay muchos por allí, en redes sociales, por ejemplo, realizan las ventas, etcétera. Pero siempre es importante incentivar. Vimos con buen agrado como algunas alcaldías, la de Puerto Ordaz, en Caroní, y alguna alcaldía en Margarita, estaban colocando incentivos de reducir el porcentaje de los impuestos municipales o aplicar un 50% de descuento en el pago de los tributos. Claro, eso tiene su proceso del Consejo Municipal, la ordenanza, etcétera. Pero eso, lo vemos con buenos ojos, porque eso permite que se motorice la economía, que haya más puestos de trabajo, bueno, y a la larga pagarán sus impuestos más adelante. Por ahí decía alguien, bueno, yo creo que con este conflicto de la contribución a las pensiones, que ha traído mucho conflicto de criterios, hubiese resuelto el gobierno por la vía de un aumento de medio punto o un punto en el IVA. Y automáticamente aumenta la recaudación por el producto del consumo para el propio presupuesto del Tesoro Nacional, que es donde va a ir a parar esta contribución a las pensiones. Porque como no hay un ente parafiscal, no va al IBCS, entonces va directamente al Tesoro Nacional, y cuando entra al Tesoro Nacional entra, bueno, para todo, seguridad, transporte, todo el gasto público del gobierno, ¿no? Entonces habrá que hacer la separación allí de cuánto es lo que va a incrementar las pensiones a los beneficiados ya con las pensiones. Te escucho hablar y me doy cuenta de que me entiendo, con la explicación que estás dando, entiendo por qué escogieron el Sanidad. Porque estas estructuras ya, que tienen muchos años, son estructuras, no vamos a llamarlas que están... La burocracia, hay dos tipos de burocracia, buena burocracia y la mala burocracia. Sí, ahí estamos cargados de las malas burocracias y estamos cargados de las buenas burocracias. Las dos a veces pueden ser, hay una dañina y una que es útil. Pero entiendo por qué no le entregaron esta responsabilidad al Seguro Social, porque ya con la carga que tienen no dan con la carga que tienen, porque tienen hospitales, tienen un montón de funciones que si le hubieses agregado esta carga, acabas de como decir, colapsarlo. No, además que el aporte actualmente al Seguro Social, claro, que va para salud y pensiones, es muy bajo. Es muy está anclado al salario mínimo. Está, sí, anclado. Bueno, licenciado, de verdad, muchísimas gracias por asistir a su programa Aclarando Conceptos. Usted sabe que somos amigos del Colegio de Contadores Públicos. Yo quisiera un mensaje final a nuestra audiencia. Sí, siempre es un gusto estar acá en el programa para poder transmitir estas informaciones a la sociedad civil, a la comunidad de negocios. Nosotros como contadores públicos al servicio, precisamente la comunidad de negocios, siempre nos gusta pues sacar los números, dar un valor agregado a este servicio y que el dueño de la empresa termine finalmente decidiendo las mejores decisiones. Es importante la información financiera para la toma de decisiones. Y bueno, aquí estamos siempre a la orden. Muchísimas gracias. Vamos, bueno, como lo decimos cada semana, para hacer el bien usted no necesita ley. Nos vemos el próximo jueves en su programa Aclarando Conceptos. Buenas noches, tengan todos. Gracias.